Dios cree en nosotros, Dios cree en usted. Personas con un pasado como el que seguramente tuvimos, o por lo menos yo soy consciente de cuál fue. Tal vez usted no sé si sea consciente o no tuvo ningún pasado, pero de todas formas sigue siendo humano, y como humano, nuestra humanidad, rodeada de tanta debilidad, y como dice el apóstol Pablo, un cuerpo de humillación, pero Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que es el ser. El profeta Samuel le dijo eso. Bueno, Dios le dijo eso al profeta Samuel. Cuando el profeta, con la unción que tenía el profeta, estaba un poquito despistado, ¿no? Porque él estaba siguiendo la tradición. La tradición le decía a él que quien podía recibir la dignidad en esa familia era el mayor. Esa es la tradición, ¿no? El mayor es el que hereda. Y comenzó a buscar, y el Espíritu le dijo: no, ninguno de ellos es. ¿Dónde está? ¿Quién es? Pues el que menos imaginaba Samuel. ¿Quién era? El menor de la casa, el que ni siquiera estaba en la casa, David, ¿no? Y el Señor le dijo: mire, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y cuando habla del corazón se está refiriendo al espíritu. El espíritu es el ser. Usted y yo, los seres humanos, somos seres espirituales. Usted y yo somos un espíritu que vivimos en un cuerpo. No somos el cuerpo. El cuerpo es la habitación, el cuerpo es la residencia. La verdadera persona es el espíritu, ¿de acuerdo? El espíritu es la verdadera persona, no es el cuerpo. Entonces Dios mira, es el ser, no mira el parecer. Dios mira el ser. Nosotros observamos con nuestra visión natural, observamos y percibimos pues todo lo que percibimos, defectos, habilidades, debilidades, bueno, tantas cosas, pero Dios va más allá de eso. Él va a la esencia, y la esencia es el espíritu. Usted y yo somos espíritu, y somos de tan alto valor para Dios que Él, nuestro Padre, hizo todo lo que debía hacerse con tal de recuperarnos, y Él nos recuperó, Él nos redimió, nos sacó de donde estábamos y nos ha confiado, porque Él es el gran especialista, nuestro Padre Dios, para transformar lo que haya que transformarse. Y para el Señor no hay ningún impedimento el pasado de una persona. Es decir, el pasado de una persona no es el obstáculo para que Dios no pueda hacerlo. Algunos pensaríamos, bueno, con ese pasado esa persona no aplica para nada bueno. Si Dios midiera así las cosas, ninguno de nosotros podría estar de pie delante de Él. Pero el pasado no es un obstáculo. Dios lo que quiere es nuestro corazón, y Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando nos pide el corazón, nos está pidiendo es el ser, el espíritu. Bueno, el corazón también es mente, corazón es alma, pero aquí el Señor nos está pidiendo es el ser, la esencia. El Señor dice: dámelo. Cuando hay una entrega sincera de nuestro ser a Dios, es cuando Él comienza a hacer el trabajo. Personas que se destacaron en la Biblia y que están registrados en este sagrado libro
fueron personas que tuvieron situaciones en su vida muy difíciles. Y la lista es grande, empezando por Abraham. ¿Qué sabemos del pasado de Abraham? Gracias a Dios que la Biblia nos registra más la relación presente de Abraham con él que todo lo que él vivió 75 años en Ur de los Caldeos, porque fue que él vivió 75 años allá, en esa cultura, y esa cultura no era cualquier cosa. Ese hombre se revolcó en cosas que... Pero el Señor no habla sino poco de Ur de los Caldeos, de donde lo sacó, ¿sí? Pero cuánto encontramos en la Biblia que del Dios dejó registrado para ejemplo y para que nosotros lo veamos. Cuánto vemos en la Biblia de lo que el Señor habla de Abraham, su amigo, el hombre que fue justo, el hombre de fe, el padre de la fe, las hazañas, las maravillas y todos sus logros. Su pasado, ¿qué de Moisés? ¿Moisés tendría algún pasado difícil? Claro, aunque creció en un ambiente de fe, porque él creció en un ambiente de fe. La Biblia nos habla de la fe de los padres de Abraham, de Moisés, y que por la fe de ellos fue que el niño pudo sobrevivir ante el imperio egipcio que había desatado una tremenda persecución para todos los varones que nacieran en esa época. Y por la fe, Moisés fue escondido durante 3 meses. Las parteras no lo mataron, tenían la orden de matarlo apenas naciera, pero por la fe de sus padres, el niño fue preservado en su vida. Creció en una cultura difícil, en la casa de Faraón. Fue enseñado para ser el faraón. Moisés fue preparado para ser el faraón de Egipto. Después de que muriera el faraón, el padre de esa señora que lo adoptó, como no había varón ahí en esa casa, quien heredaría el trono de Egipto era Moisés. Por lo tanto, a él lo prepararon para eso. A él le dieron una educación para eso en la cultura egipcia, pero sus principios de fe se mantuvieron. Y por la fe, Moisés, y sigue diciendo la Biblia, lo que habla de la fe de Moisés, pasado, sí, fue un homicida. Mató a alguien, ¿no? ¿O no? ¿Sí lo mató? Claro. Y ese no es un registro como muy bueno que hable para dejarlo en la hoja de vida de una persona. Él fue un homicida. Él mató. Fue un prófugo. Tuvo que salir huyendo porque lo iban a matar. Defectos físicos, muchos. Ni siquiera podía hablar claramente. Pero Dios hizo maravillas con ese hombre. Uno de los personajes en la Biblia, el Antiguo Testamento, en los que yo observo y admiro por la relación que ese hombre llegó a tener con Dios y esa experiencia de Moisés con la presencia de Dios, con la gloria de Dios, es impresionante. Es que ¿quién más de los registros de los personajes en la Biblia dice que este hombre o haya habido alguien como Moisés que por estar en la intimidad con Dios, en esa presencia, en esa relación íntima con Él, haya bajado de la montaña resplandeciendo? ¿Sí? Es que el Shekinah de Dios, el resplandor de Dios, la gloria de Dios, comenzó a manifestarse y el rostro de Moisés, dice la Biblia, ¿no? Daba un brillo, un destello, un resplandor
Tal sería que para que la gente lo pudiera observar de cerca, él tenía que ponerse un velo. Eso dice la Biblia, ¿sí lo ha leído? ¿Estuvo cuánto tiempo allá metido en la presencia, en la intimidad? Es que estuvo ahí en medio de la nube, del trueno, de lo que pasó en el Sinaí. Qué tremenda experiencia. Su pasado para Dios no fue un problema. Dios solo quiso el corazón, el ser de Moisés, para hacer con él lo que hizo. Y los milagros, es que los milagros, usted comienza a mirar la vida de Moisés y a hacer una lista de todos los prodigios que este hombre hizo. Dios lo hizo a través de él. Es impresionante, ¿no? Dividir el mar, ¿o no? Orar, vienen codornices, orar, declarar, usar el poder de la palabra y hacer todas las señales que hubo en Egipto. Decir, pues los registros son grandes. ¿Y qué hablar de quién más del Antiguo Testamento? Otro hombre destacado por prodigios, señales, Elías. ¿Y qué dice la Biblia? Que Elías era semejante a nosotros. Eso dice Santiago, ¿no? Que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero cuando él oró, descendió fuego del cielo. Que cuando él oró, se cerraron los cielos. Cuando volvió a orar, se abrieron los cielos y vino la lluvia. Cuando él ministró a un niño muerto, el muerto resucitó, ¿o no? Cuando él declaró una palabra en la casa de una viuda hambrienta y pobre, la palabra que él declaró en fe trajo provisión, trajo abundancia, de tal forma que nunca escaseó la harina y el aceite en esa casa, ¿o no? ¿Y qué hablar de Eliseo? Hablemos del Nuevo Testamento, de Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Han leído algo de la vida de Pedro antes de convertido? ¿Han leído algo de Pedro después de convertido? ¿Sí? Bueno, ¿quién era Pablo? Otro homicida. No dice la Biblia que él mató a Esteban, pero él consintió con la muerte de Esteban. Y consentir con la muerte de Esteban lo hace un cómplice. Y un cómplice participa del delito como el que lo ejecuta, ¿o no? Claro. O sea que él tenía la misma culpabilidad que tuvieron quienes lo apedrearon y lo asesinaron al primer mártir de la iglesia. Bueno, en otras palabras, tal vez usted y yo no hayamos llegado hasta esos extremos de la vida, ¿o sí? Bueno, no diga si hay algún homicida aquí, no levante la mano. Pero así no hayamos matado. Hay otras conductas que de igual manera son reprochables delante de Dios, ¿o no? Defectos, debilidades, fracasos. ¿Cuántas cosas han pasado o pasaron en nuestra vida? Pero gracias a Dios que Él no tiene en cuenta todo ese tiempo de nuestra ignorancia, que Él manifestó su gracia, ¿o no? Romanos capítulo 5 dice que Él pasó por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Lo pasó por alto y nos redimió. Si Él nos redimió es porque ustedes y yo tenemos un alto valor para Él. Valemos, usted vale mucho para Dios. No somos lo que la gente dice, somos lo que Dios dice. ¿De acuerdo? El valor que ustedes y yo tenemos, los seres humanos tenemos, es muy alto. El Señor dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima,
fuiste honorable, yo te amé. Isaías 43, creo que es el verso 4, verso 5. ¿Han leído ese versículo? Fuiste honorable. Yo pienso, caramba, ¿dónde estaba mi honorabilidad? Pero el Señor nos ve honorables, estimados, de alto valor. Ahora, esto no tiene por qué hacernos relajar en el sentido, bueno, Dios me ama, entonces yo hago lo que quiera en mi vida. No, porque Dios nos ama, Dios nos anhela, pero también Dios nos cela. ¿Sabía que Dios es celoso? No. El Espíritu Santo no solo nos anhela, sino que Él nos cela. Dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4 creo que es, versículo 5 si no estoy mal. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Dónde mora el Espíritu? Diga, en mí. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela. El anhelo es un deseo intenso. El Espíritu Santo tiene un deseo intenso por nosotros. Intensamente nos desea, intensamente nos anhela. ¿Qué es lo que desea el Espíritu Santo en nosotros y de nosotros? Poder manifestarse, poder fluir, poder hacer las obras que Él quiere hacer. Él nos anhela, pero también dice que Él es celoso. ¿Lo está viendo? ¿Alguien aquí ha sido celoso? Bajó la mano su merced. La única que ha sido celosa. ¿Qué es celos? ¿Usted ha sido celoso? Sí, pero no digo nada. Pero ¿qué es celoso? Pastora Lili, ¿qué dice celoso? ¿Qué es? ¿Usted no ha sido celosa con el pastor? Para nada. ¿Pero qué son los celos? Cuando algo no me gusta, tengo celos. O sea, si no me gustó la sopa, tengo celos de la sopa. Mire, el celo es ese sentimiento que hay en una persona de tener la exclusividad en la persona que ama. Es decir, no quiere compartirla para nada. Que nadie la toque. Si la tocan, me están afectando, porque no quiero compartirla con nadie. El celo es ese sentimiento que hay en un ser normal de exclusividad, de querer que el objeto de su amor sea exclusivo. Entonces, cuando yo veo que el Espíritu Santo es celoso, es porque Él dice, no lo quiero compartir con nadie. Quiero que sea exclusivo. ¿De acuerdo? Lo anhelo, pero no se prostituya. Porque es que el problema ahí es la prostitución, y no estoy hablando de prostitución desde el punto de vista sexual, sino estoy hablando de la prostitución espiritual, del adulterio espiritual, que habla el versículo 4 de Santiago 4:4, o almas adúlteras. ¿Sí dice así? ¿No sabéis que la amistad del mundo? Y está hablando del adulterio espiritual, porque se refiere al creyente que muy alocadamente se desvía, se aparta y pone su corazón y su atención y sus sentimientos y su fuerza y su enfoque, el enfoque de vida, aparte de Dios. El Espíritu Santo nos anhela, Él nos desea, y es un celo santo.
Él nos cela. Entonces, cuando yo le soy infiel al Espíritu Santo, eso es lo que provoca en él tristeza. ¿Sabía que el Espíritu Santo se contrista? ¿O no? Efesios capítulo 4, versículo 30, si no estoy mal, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que, ¿cuántas veces lo hemos contristado? Le preguntaba a los hermanos la vez pasada si a alguno de los presentes alguna vez ha tenido algún desplante. Lo han desplantado. Un desplante muy, muy similar como queda la novia en el altar cuando el novio no aparece. O cuando el novio está ahí esperando a la novia y pasa el tiempo y nunca llega. Eso es un desplante. ¿O no? Horrible. Debe ser terrible. ¿Cuántas veces hemos desplantado al Espíritu Santo? Él es Dios, Él es una persona. Él cree en nosotros. Él confía en nosotros. Él confía en usted, Él confía en mí. Si Él no ha hecho más cosas a través de nosotros, es porque nos hemos negado a Él, no porque Él no quiera, sino porque hemos sido muy indiferentes, insensibles, terquedad. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y todo esto lo contrista a Él. Ahora, Dios cree en usted, Dios cree en mí y Él confía que nosotros no lo vamos a defraudar. Él nos confió la obra, su obra, y es un privilegio. Designaciones divinas. Dios nos designó para tareas grandes, para continuar con la tarea que el Señor comenzó aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, debemos ser sensibles, pero también fieles, también debemos ser leales. Usted es un espíritu, yo soy un espíritu. Tenemos un cuerpo, nos expresamos a través del cuerpo. Tenemos un alma. Usted, ser espiritual, ser espíritu. Yo, espíritu. La persona es el espíritu, que contamos con un alma a través de la cual nos expresamos. El alma tiene las facultades intelectual, emocional, pero también tenemos la facultad volutiva, o sea, la voluntad. Somos seres que podemos decidir, sentimos, razonamos, y eso es el alma. La mente, las emociones, la voluntad, que son parte del alma o son las que conforman el alma, el espíritu, la persona las utiliza. Nosotros, seres espirituales, somos el espíritu, nos expresamos a través del alma. ¿De acuerdo? Pero el alma se expresa a través del cuerpo. Entonces, una cosa es el espíritu, el ser, otra cosa es el alma y, por supuesto, el cuerpo. El cuerpo no es la persona es el espíritu. Somos seres espirituales. Si el espíritu o la persona no tiene un medio a través del cual expresarse, así quiere expresarse, pero no puede. No puede. Mi espíritu quiere hablar, pero si la boca no funcionara, no hablaría. Mi espíritu quiere oír, pero si tengo un problema auditivo, no podré oír. Mi espíritu quiere correr, pero si no tiene piernas, no correrá. Mi espíritu quiere abrazar, pero si no tiene brazos, no abrazará. Porque el cuerpo, nuestro cuerpo, expresa lo que la persona quiere o lo que es la persona. Esto para que miremos que el verdadero ser es invisible. El verdadero ser es intangible, porque es espíritu. ¿De acuerdo? ¿O no?
La persona es un espíritu. Usted es una persona intangible, invisible, porque es un ser espiritual, no es un ser material. Que se exprese y que yo me exprese a través del cuerpo es otra cosa, pero el cuerpo, vuelvo y repito, no es la persona. El mundo espiritual es tan real, es invisible, es intangible, pero es real. El mundo espiritual es real. Y en el mundo espiritual está Dios, porque Dios es espíritu. ¿De acuerdo? Dios es espíritu. Dice la Biblia en San Juan capítulo 4, creo que es el 23, el 24. Dios es espíritu y Dios es espíritu, el 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. No lo vemos, no lo medimos, no lo podemos pesar. ¿De acuerdo? Es espíritu. Él es espíritu. Nosotros somos espíritus. Pero también hay espíritus creados, todos los espíritus creados por Dios, entre ellos el ser humano. Entre los espíritus creados por Dios tenemos a los ángeles. Los ángeles son espíritus, espíritus ministradores. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que son espíritus ministradores. Inclusive Dios los ha puesto para el servicio de los herederos de la salvación. Los ángeles son espíritus. Pero también existen los demonios. Y los demonios son espíritus. ¿De acuerdo? Los ángeles son personalidades. Dios es persona. El Padre es persona. El Hijo es persona. El Espíritu Santo es persona. El Padre y el Espíritu Santo son espíritu que no tienen un cuerpo, pero son personas. El Señor Jesucristo es una persona, tiene un cuerpo, cuerpo glorificado, y con ese cuerpo está en el cielo, porque Él ascendió con su cuerpo resucitado. ¿De acuerdo? Y así lo volveremos a ver cuando regrese, con ese cuerpo glorificado. Pero el Padre es una persona. No son manifestaciones simplemente, sino son personas, porque tienen intelecto, emociones, voluntad. El Espíritu Santo es una persona incorpórea, porque tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. Por eso a Él se le contrista, pero también Él actúa como Él, como es su voluntad hacerlo. Son personas. Pero para que el Padre, el Espíritu Santo se manifiesten y el Espíritu del Señor Jesucristo se manifiesten, necesitan un cuerpo para manifestarse. El diablo es un espíritu, es una persona. Los demonios son espíritus, son personalidades. Y los demonios, para poderse manifestar, de igual manera como nosotros los seres humanos necesitamos, así como usted y yo necesitamos un cuerpo, los demonios necesitan un cuerpo. Un cuerpo. Un cuerpo. No se manifiestan a través de un árbol, sino necesitan un cuerpo, preferiblemente humano, o en ocasiones cuerpo de animales. Pero ellos solo se pueden manifestar a través de un cuerpo. Un cuerpo. Y cuando están en el cuerpo humano, es donde ellos tienen reposo, es donde ellos tienen paz, o paz entre comillas, pero hayan reposo, solo por morar en un cuerpo y poderse manifestar. Eso dice la Biblia. Entonces, los demonios son personalidades verdaderas. Verdaderas personalidades. No los vemos, pero se manifiestan porque son reales.
Y la manera como ellos se manifiestan es a través de los cuerpos. Ahora, son personalidades malas, inmundas, malignas. El Señor Jesús los menciona como espíritus malignos o espíritus inmundos. ¿Sí? Eso lo leíamos esta mañana. Entonces, los espíritus, los demonios, que son personalidades destructoras, perversas, malas, son malos. Y el objetivo de esos espíritus es destruir, es robar, es matar. Ese es el objetivo. El objetivo de los espíritus malos es destruir la creación de Dios, al ser humano. Los demonios nos odian, el diablo nos odia, y todo su trabajo lo enfoca en la destrucción del ser humano. Ese es el objetivo, destruirlo. Pero para él destruirlo, quiere poseerlo. O la manera como más práctico lo hace es tomando control, permeándolo, entrando. Entonces puede desarrollar su obra destructora, ya sea al cuerpo, el alma, ¿o no? Trae todo el caos. Jesús dijo de Satanás y el reino de las tinieblas. El Señor lo dice muy claramente en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, está hablando de esa potestad de las tinieblas, de los agentes de tinieblas que están bajo el comando de ese espíritu satánico. Los demonios tienen esa meta: hurtar, matar y destruir. Eso es lo que ellos procuran por todos los medios. Ahora, el Señor Jesucristo tuvo un trato muy específico con los demonios. ¿Qué hizo Jesús con los demonios? Cuando encontró en el camino personas que estuvieron atormentadas por espíritus malos, por espíritus inmundos, ¿qué hizo el Señor cuando encontró esos casos? Sencillamente los sacó, los expulsó, los echó fuera. Porque Jesús vino para deshacer las obras de Satanás, ¿o no? El Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el Señor vino para eso, para deshacer las obras del diablo. Toda persona atormentada por espíritus que se encontró con el Señor Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra, esas personas fueron liberadas. Hubo casos donde la persona que estaba atormentada ni siquiera buscó la liberación, porque el estado en que se encontraba no le daba. Pero el hecho de que el Señor entrara a un recinto y hubiera un caso de tormento demoníaco, inmediatamente el demonio se manifestaba. Comenzaba a hablar sin el Señor haberle dicho nada. El demonio comenzaba a manifestarse. Ustedes encontrarán eso en San Marcos capítulo 1, donde el Señor habla, a la Biblia habla de un hombre con un espíritu inmundo que estaba por allá en una sinagoga. Y cuando el Señor entró, el espíritu de una vez habló: ¿qué tienes conmigo? ¿Has venido a atormentarme antes de tiempo? ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor lo sacó, lo echó fuera, y el hombre fue liberado. Ahora, el Señor Jesús vino para liberar a los oprimidos por el diablo. Pero ese ministerio, el ministerio del Señor Jesucristo,
En cuanto a liberaciones y sanidad, como dije esta mañana, no es un ministerio exclusivo para ciertas personas, sino que esa es la delegación suya para todos los creyentes. O sea que el Señor dice, así como yo lo he hecho, háganlo ustedes. Vayan y liberen, sanen a los enfermos y liberen a los oprimidos por el diablo. Les doy la autoridad. Miren lo que dice San Lucas, capítulo 9, versículo 1. San Lucas capítulo 9, versículo 1, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad sobre. Hay que subrayar esa palabra sobre, ejerza dominio. Eso tiene que ver con dominio, el dominio, ejerza dominio, ejerza autoridad. Le doy la autoridad sobre los demonios y también para sanar las enfermedades, para sanar a los enfermos. Muy bien. Podemos notar en la Biblia que las enfermedades, la Biblia habla de espíritu de enfermedad. No sé si han leído los pasajes de la Biblia donde nos habla del espíritu o espíritus inmundos o espíritu de enfermedad. Esta mañana leíamos Mateo capítulo 12, volvamos a leer el versículo 43 al 45, donde habla de espíritus. Aquí habla de un espíritu que buscó y siempre quiso estar en ese cuerpo para poderse expresar, porque lo que les dije hace un ratico, los demonios solo tienen tienen reposo, dice la Biblia, cuando pueden estar habitando un cuerpo para poderse manifestar. Y en Mateo capítulo 12, verso 45 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Y estas son las palabras del Señor Jesús refiriéndose a las personalidades demoníacas. Espíritu de enfermedad. ¿Cuántas veces el Señor reprendió el espíritu de enfermedad para sanar al enfermo? Esta mañana leíamos varios casos, ¿no? Del mudo, del sordo, de la mujer encorvada, de la fiebre. Sí, o sea, el Señor sanó, pero para sanar echó fuera al espíritu. Ahora, hay una diferencia entre la enfermedad y bueno, sí, el espíritu de enfermedad, pero es que, por ejemplo, un microorganismo o un microbio o una bacteria, que son seres vivos, ¿no? Los microbios son seres vivos, tienen vida. Eso dicen los científicos. Las bacterias tienen vida, ¿o no? Cuando una bacteria o un microbio o un virus, como el del COVID, que es un virus, entra en un cuerpo, ese virus que trae una clase de vida, pero que no es una buena vida, sino es una mala vida. Hay vida buena y hay vida mala. Los virus, las bacterias, esos microorganismos poseen vida, pero es vida mala. Cuando un virus entra en un cuerpo,
comienza a desarrollarse, haya exactamente el lugar donde puede alojarse, pero también propagarse y afectar órganos. Esta mañana leíamos el caso de la sordera, el caso de la ceguera, que no era cuestión de retina simplemente, sino que había un espíritu que estaba afectando esa parte del cuerpo, o las cuerdas vocales, o algo así, o un cáncer, por ejemplo. Un cáncer es una enfermedad que se propaga y puede llegar a puntos ya que la ciencia no puede controlar, pero uno dice, ¿cómo es que eso se propagó tan rápido? ¿Cómo es que pudo destruir tanto a ese cuerpo? Es por causa de la vida mala que entró con la bacteria. Esa vida es un espíritu, pero es una vida mala que no viene de Dios. La vida de Dios es buena, no es mala. La vida de Dios es buena. La enfermedad tiene vida. La vida de la enfermedad es mala. Y si la vida de la enfermedad es mala, entonces no viene de Dios. Punto para que ustedes y yo lo tengamos claro. Las enfermedades no vienen de Dios. Hay que corregir esa mentalidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que Dios manda las enfermedades con el ánimo de enseñarle a alguien alguna lección? Y relacionamos la enfermedad con la prueba de Dios. Y de ahí que muchos van a orar por la sanidad, pero no están seguros si al orar por sanidad están en la voluntad de Dios, sí o no. Y por eso cuando van a orar por una persona enferma, lo primero que dicen: Señor, si es tu voluntad sanarlo, sánalo. Y si no pasa nada, le dicen al enfermo: dígale al Señor que le dé fuerzas para que pueda resistir esta prueba que Él le ha mandado. Esa es como la conclusión a la que se llega. Porque hay una confusión. La enfermedad no es buena. La enfermedad es mala. Y es mala porque la genera una vida mala. Para que una persona enferma se sane, ¿qué hay que hacer? ¿Atacar el síntoma o atacar la raíz? ¿Y cómo se llama la raíz? Espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. Cuando el Señor sanó a la suegra de Pedro, atacó a la raíz, no la temperatura. Tiene 38, 39. No atacó la temperatura, sino reprendió a la fiebre como espíritu. Y cuando reprendió a la fiebre como espíritu, la temperatura se arregló y pasó la fiebre. ¿Por qué pasó la fiebre? Porque la bacteria, el virus, el microorganismo que estaba afectando el cuerpo de esa mujer salió, desapareció. ¿Lo están viendo? La enfermedad es un espíritu malo, inmundo. Eso dice la Biblia. ¿Se acuerdan de la lectura que hacíamos esta mañana de Lucas capítulo 13 de la mujer encorvada? ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué tenía esa mujer? Espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. El versículo, ¿cómo dice el versículo 12? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando le dice eres libre, está sencillamente ordenando, atacando la potestad, el espíritu
que la había mantenido así por 18 años. Una vez el espíritu salió, el cuerpo volvió a la normalidad. Ya no había por qué estar así, ya no tenía por qué seguir así. Y el verso 16 que leíamos esta mañana, del mismo capítulo, el Señor dice: esta mujer había estado atada por Satanás por 18 años. O sea que el Señor es muy preciso y no nos deja aquí ningún espacio para imaginar otra cosa diferente. Él dice: fue Satanás quien la ató por 18 años y yo debí desatarla de esa ligadura. Entonces, cuando el Señor nos ordena administrar sanidad, Él nos dice cómo ministrar la sanidad. Y la sanidad debemos ministrarla tal cual Él lo hizo. Es decir, atacando la raíz, atacando la fuente de la enfermedad, que es el espíritu de vida mala. Acuérdense, una enfermedad es un espíritu que posee una vida, pero es una vida mala que destruye, que causa todo lo que ya nosotros sabemos por causa de la enfermedad. ¿Cómo sanó el Señor Jesús a los enfermos? ¿Lo recuerdan? Él lo hizo de una manera muy práctica. Se basó en 3 cosas. ¿Las recuerdan? 1, la autoridad. 2, el poder. Y 3, la palabra. ¿Dónde estaba el poder sanador del Señor Jesús? ¿Dónde estaba el poder? ¿Afuera o dentro? Dentro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Capítulo 8 del libro de San Lucas, versículo 44 en adelante. Cuando la mujer vino y lo tocó, el Señor dijo: ¿quién me tocó? Entonces le dijeron: bueno, pero si la gente te está ahí apretando y ahora va a decir que quién lo tocó. Dijo: alguien me tocó porque yo sentí que salió poder de mí. El poder de Jesús, el poder del Espíritu. Salió y el poder sanó a la mujer. Entonces, ¿cómo lo hacía el Señor? Notemos que el Señor usó 2 cosas muy básicas y prácticas y contundentes, como fue la palabra y el toque. Toque al enfermo y dé la palabra. Dígalo y tóquelo. Tóquelo y dígalo. Al leer el Evangelio según San Marcos, entre los milagros que están allí de sanidades del Señor Jesús, vamos a notar eso, que el Señor siempre usó en estos milagros esa forma para sanar. Tocaba y sanaba. Y era algo tan rápido, que no tenía que esforzarse. Uno no convocaba una vigilia de oración para ver si se sana el enfermo. Tampoco convocaba a un ayuno de 24 horas ni de 40 días. Él no dijo: venga discípulo, vamos a ayunar esta semana para ver si se sana la suegra de Pedro. ¿O sí dijo así? Él no dijo: hagamos una vigilia, pongámonos en cadena de oración para ver. No. Nosotros lo hemos hecho. No estoy diciendo que no debemos vigilar. No estoy diciendo que no debemos ayunar. El ayuno, la oración son indispensables, pero lo que pasa es que nosotros lo aplicamos de otra manera. La idea es que si queremos hacer las obras que Cristo hizo, deberíamos hacerlo como Él lo hizo. ¿No les parece? Como Él lo hizo. Como Él lo hizo. Pero entonces no pido oración por el WhatsApp. Sí, pida oración. Ya a la distancia, vamos a orar. ¿De acuerdo? Pero
¿qué hacemos cuando tengamos que, o qué vamos a hacer cuando tengamos que ministrarle a una persona la sanidad o la liberación? Hagámoslo como el Señor lo hizo. Al principio cuesta, pero eso funciona, porque aquí lo que funciona es la autorización que yo tengo para hacerlo, el poder que el Señor me ha dado por su Espíritu. Y ¿qué otra cosa funciona? La fe. La fe. Entonces, cuando usted lo haga, cuando yo lo aprenda a hacer así, vamos a ver resultados. Jesús, para echar fuera un demonio, no dedicó tiempo. ¿O sí? Esas liberaciones fueron en menos de nada. El Señor no le dedicó tiempo a los demonios para interrogarlos, para hacerles un test. ¿Cómo ingresó? ¿A qué hora ingresó? ¿Por dónde entró? ¿Por los ojos o por el oído? ¿Por los poros o por dónde? Jesús no hizo ese tipo de interrogaciones. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos perdido tiempo hablando con los demonios en lugar de expulsarlos? ¿O no? El demonio está hablando. Claro, ellos hablan. Van a hablar a través de la boca de la persona que se presta para eso. Pero la maravilla no es que un demonio hable. Lo importante es que se vaya. Y el Señor dice: yo les doy potestad sobre los demonios para que los expulsen. Les doy potestad sobre las enfermedades para que sanen a los enfermos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo lógico es que lo hagamos como Él lo hizo. Exactamente igual. Hagámoslo como Él lo hizo. En el libro de San Marcos y en San Mateo encontramos el caso del endemoniado gadareno. Ese hombre que estaba poseído por esa legión de demonios. Y solo en ese caso es cuando el Señor le hace una pregunta al diablo, al demonio: ¿cómo te llamas? Del resto yo no he visto, no sé si estoy malo, pues no he leído mucho, pero no he visto que el Señor se haya puesto a hablar con los demonios. Y en esa ocasión le dijo: ¿cómo te llamas? Legión. Entonces salga, punto. Mejor dicho, no dialoguemos, váyase. Y lo expulsó. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de eso? Entonces, así debemos nosotros ministrar. Pero la ministración para una persona que está atormentada, hay casos de casos. Y yo quisiera que miráramos una pequeña recomendación. No es un dogma, pero sí es una pequeña recomendación. ¿Qué hacer cuando estamos en una consejería? Hablemos de consejería. Llegó alguien a pedirle a usted la orientación, el consejo: es que vengo con tantos problemas, mire que todo eso. En primer lugar, lo primero que debemos nosotros es pedirle que el Espíritu Santo manifieste el discernimiento. Hay un don entre los 9 dones del Espíritu Santo que es el discernimiento. Y el discernimiento opera para distinguir a los espíritus o para identificar a los espíritus. En otras palabras, el discernimiento no es para investigar a la persona, sino para distinguir a los espíritus que están obrando a través de esa persona. ¿De acuerdo? Si tenemos el discernimiento en acción, es mucho más rápido para identificar cuál es la raíz del problema. Y si yo sé cuál es la raíz del problema, pues voy a la raíz.
Pero hay casos, y tal vez le ha pasado a usted en una consejería, donde la persona no es clara, no es transparente, no es sincera, pero quiere que se le ayude. Entonces uno sabe que hay un problema ahí y que vamos a ver cómo podemos ayudarle a resolver. Entonces, hay 7 pasos básicos que deberíamos nosotros tener en cuenta para poder ayudar a una persona en esa situación. Las sugerencias están ahí en la página 35 de las fotocopias. Lo primero que deberíamos hacer con un caso de estos es preguntarle a la persona si es creyente, si ama al Señor Jesucristo, si ya lo aceptó como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque un creyente, hay que identificar eso. Un creyente puede ser atormentado por un espíritu malo, pero no poseído. Una persona poseída puede ser poseída si no es convertido, si no es creyente. A partir de la conversión, nosotros renacemos, nacimos de nuevo. Y quien mora en nosotros, quien nos posee, es Dios. Pero los demonios que no pueden poseer a un hijo de Dios, sí pueden atormentarlo. Una cosa es el tormento, otra cosa es la posesión. En el caso de la mujer encorvada, era una mujer creyente, porque era una hija de Abraham. ¿Se acuerdan del versículo 16? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, o sea que era una mujer creyente, una hija de Abraham, el padre de la fe, pero estaba atormentada. Diferente al caso del endemoniado gadareno, que estaba poseído completamente, enajenado completamente. Entonces, cuando estamos ministrando a una persona o ayudándola o orientándola, hay muchos casos donde realmente no son demonios lo que tiene la persona, sino son otras cosas, como por ejemplo, la persona se apega a algo, a un hábito, y lo tiene como un hábito, que lo puede, una dependencia, que puede romper con eso cuando la persona quiera. Simplemente toma una decisión y listo, hasta aquí paró. Se necesita el discernimiento, pero lo primero que debemos hacer cuando viene una persona buscando ayuda es preguntarle: ¿es un hijo de Dios? ¿Ama al Señor? ¿Ya lo recibió como su suficiente Salvador? ¿Lo aceptó en su corazón como su Señor y Salvador? Si la persona no dice positivamente que sí, si no afirma esa fe, ¿cuál es el primer paso que deberíamos dar nosotros? Llevarlo a Cristo, hablarle del Señor, que le entregue su vida al Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, esa persona va a recibir perdón, salvación, vida nueva, nuevo nacimiento. Ya, listo. Una vez pasamos por ese tapiz, se requiere que la persona, si necesita realmente ayuda y quiere que la ayudemos, sea sincera, aquí usamos el término de la honradez. Entonces, esa persona tiene que sincerarse, ser honesta consigo misma, también con Dios y con el consejero. ¿Sí? Debe ser. Si quiere ayuda, pues hombre, cuente cuál es realmente su problema. Ahora, en esta parte, en la parte de la honradez, es cuando podemos nosotros discernir inclusive
qué clase de tormento es el que está padeciendo la persona. Porque hay gente que dice, yo no sé, siento algo, pero no sé qué es. Sí hay algo que me pasa, pero realmente yo no sé qué será lo que me pasa. Pero ¿cómo vamos a llegar a la raíz? Cuando la persona comienza realmente a soltar lo que hay en su corazón, podemos nosotros también discernir la situación que lo está atormentando. Ahora, ese punto, esa parte es indispensable, porque al reconocer el pecado, al reconocer la falta, la Biblia dice que cuando nosotros declaramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que le quita legalmente el derecho a un espíritu para seguir atormentando a esa persona. Lo segundo que encontramos aquí, bueno, ahí hay unos textos que los pueden leer, es la humildad. La humildad es depender de Dios, de la provisión de Dios. Debemos llevar a la persona allá. Tercero, el arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, es que la persona tome una decisión radical para apartarse de aquella cosa, del pecado. Es una decisión radical. Lo que les decía ayer o esta mañana, ni me acuerdo, que el hecho de decir, sí, yo cometí un pecado, yo reconozco que cometí un pecado, pero si no tomo la decisión radical de apartarme de ello, sigo siendo esclavo. O sea que aquí es importante, es trascendental la decisión. Número 4, debe haber una renunciación. El renunciar significa una ruptura completa, romper con aquella cosa que me ha mantenido esclavizado. Número 5, pedirle perdón a Dios. Número 6, hacer la oración, pedirle a Dios que obre el milagro de la liberación. Y número 7, hacer guerra espiritual. Y eso lo hace usted en el nombre de Jesús. Ordena que ese espíritu que está atormentando a la persona se vaya. Esta es una sesión que nos va a requerir de unos minutos o de un tiempo, pero es más que todo una orientación. Muchos de los casos no son por cuestión de demonios en sí, sino es cuestión de otra cosa que la persona misma puede corregir una vez reconozca y tome la decisión de apartarse del asunto. O sea que ni siquiera hay necesidad de expulsarle al demonio, sino sencillamente orientarla con la palabra para que enmiende su vida, para que se aparte de eso y comience a vivir la vida que Dios quiere que viva. Hay una oración ahí en la última página que puede usarse, o ese es un modelo, pero esta oración debemos guiar a la persona si efectivamente hay una situación de presencia demoníaca. Es una oración que podríamos guiarla a la persona. ¿Qué dice? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por tu amor y por gran misericordia. Hoy vengo a ti reconociendo mis pecados con que he pecado contra ti. Perdóname, Padre, por el pecado de. ¿Sí? Creo tu palabra que dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Aborrezco el pecado y me arrepiento sinceramente delante de ti. Hoy tomo la decisión de apartarme de ellos. Radicalmente lo decido y te pido, Padre, que me limpie de todo pecado con la sangre de tu amado Hijo Jesús. Renuncio a todo pacto que hice con Satanás. Esto es importante. Hay muchas personas que han quedado atrapadas por los demonios porque con ignorancia o con conocimiento se metieron en lo oculto o hicieron pactos, ¿sí? Gente que sin oficio se pusieron a hacer pactos o se ataron con sus propias palabras, hicieron pactos.
esa es un punto que debemos tratar, que haya un rompimiento con ese tipo de alianzas. Renuncio a todo pacto que hice con Satanás y los demonios, consciente o inconscientemente, y que me esclavizaron o que me esclavizó a los opresores. Por el poder de la sangre de Cristo me desligo de toda influencia maligna en mi mente, emociones, voluntad y en mi cuerpo. Padre, te pido perdón por haber guardado en mi corazón resentimiento, rechazo, odio, venganza y amargura contra las personas que me han herido. Yo los perdono y me declaro libre de esos espíritus malignos que me han atormentado. Padre, confirma la buena palabra en mi vida hoy, rompa esas cadenas que me han atado. Y ahora la guerra espiritual. En el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, y en el poder del Espíritu Santo, vengo contra Satanás y sus demonios, los ato en el nombre de Jesús y les ordeno que salgan de mi vida o de la vida de esta persona. Por el poder de la sangre de Cristo, declaro a Satanás que está vencido. Ahora soy libre de toda opresión en mi mente, emociones, voluntad, y declaro que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo restaurado, libre de toda aflicción de enfermedad. Lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Es una oración básica, es una guía. No se trata de sacar el papelito y leerlo, pero lo que sí debo tener claro es cómo hago la oración de renunciación y de arrepentimiento, y también de guerra espiritual. Primero el perdón, el arrepentimiento y el perdón. Luego renunciar a ello, desligarse de la influencia satánica. Cuando alguien rompe pactos con Satanás, el diablo queda sin ninguna legalidad para estar en esa persona. Hay casos donde, una vez conocí un caso de un muchacho que por curiosidad se fue para la biblioteca. En esa época pues que no había internet ni nada, y le tocaba hacer las investigaciones en la Luis Ángel, hacer las tareas por allá en las bibliotecas, y encontró un libro por allá y le llamó la atención, un libro de ocultismo, y comenzó a leerlo y siguió la lectura y se interesó y se metió en la lectura. Conclusión: comenzó a ser atormentado por duendes. Duendes son espíritus, ¿no? Que le movían la cama, le lo levantaban, ya levitaba, ya bueno, una serie de cosas. Cuando yo estaba hablando con él sobre eso y lo llevé al punto de que él tenía que renunciar, si bien es cierto, cayó en la trampa por ignorancia, pero el diablo aprovecha la ignorancia, y de por sí que él quiere mantenernos siempre ignorantes. Entre más ignorantes seamos, él saca más ventaja. Cuando yo le pedí que renunciara a ello, qué difícil fue que él tomara la decisión. Hubiera podido yo gastar horas y horas reprendiendo al diablo y el diablo no salía. Solo fue libre cuando él decidió romper. Cuando él rompió ese pacto o esa alianza, el espíritu no tuvo otra cosa que hacer sino irse, y el muchacho fue libre. Una vez, el caso de un hombre que, vicioso, el problema de la droga, bazuco. Él no podía pasar el día sin estar bajo el efecto de esa droga. Y llegó desesperado. Él decía: mire, no hallo, no sé qué hacer. Es que mi trabajo es en la noche, vendo comidas rápidas, pero allá me llevan la droga, y si no me la llevan como sea, yo me la busco. Pero yo quiero ser libre. Le dije: bueno, eso es lo importante, que usted quiere ser libre. Porque es que a veces uno ora por un drogadicto o por un alcohólico, pero la persona no quiere. Y usted puede echarle los demonios a donde sea, pero la persona no quiere soltar.
No lo suelta. Entonces ese muchacho, yo no creo que duramos 5 minutos. Hicimos la oración, él renunció y a partir de ahí fue libre. Al otro día llegó contento y me dijo: mire, pastor, anoche me fui a trabajar. Como nunca antes pasaron las amistades y me dejaron droga ahí. Pero desde que usted oró aquí, ya no tengo apetencia por eso. Ya no quiero saber nada de eso. Y vino a ser un buen muchacho en la congregación. Se debe tomar una decisión. Si no hay un rompimiento, se le está permitiendo a esa posesión que se mantenga ahí, y el demonio tiene un derecho. O sea, se requiere de un rompimiento. Esto para los casos de no importa, para los casos de lo que hablábamos, de una consejería, de una persona que viene buscando ayuda. Pero lo que yo veo es que el Señor Jesucristo no dedicó todo ese tiempo, ¿cierto? Eso es más práctico todavía. Pero ya cuando se trata de una orientación, de una asistencia personalizada, y que uno está luchando con la persona y no ve que despega siempre en la misma situación, hombre, siéntese acá, venga a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que no permite su vida de libertad. Si quiere ser libre, entonces tome decisiones. Y la primera decisión es: rompa con eso. Renuncie, arrepiéntase, confiese su pecado y será libre. Son cosas, pero tampoco para que duremos en una sesión de esas por ahí de 4 o 5 horas. No, seamos puntuales, pero sobre todo muy prácticos y actuando con fe en la autoridad que tenemos y en el poder del Espíritu Santo. Creo que esa es la clave. El tiempo que se necesite lo vamos a emplear, pero tampoco vayamos más allá, porque es que yo he visto los extremos que les decía esta mañana de personas que hacen una sesión larguísima y piensan que para que el demonio salga hay que darle de beber aceite a la persona, y le meten aceite. En una época conocí casos donde a la persona que venía por oración le metían cebolla, gajos de cebolla con aceite, hasta hacerlo trasbocar, porque si no trasboca, el demonio no ha salido. Ese es un error. Esos no son los métodos de la palabra. Es decir, si trasboca, pues que trasboque, pero muchos ni siquiera, pues de pronto un suspiro, se fue y listo, ya quedó libre. O sea, yo no debo esperar otra cosa. Si lo estoy haciendo con fe, hagámoslo con la autoridad que el Señor nos ha dado, en el poder del Espíritu, y echemos fuera esos demonios. ¿De acuerdo? Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, que manifieste el discernimiento. No vamos a gastar mucho tiempo con los demonios, tenemos que sacarlos, porque el Señor nos mandó a expulsarlos. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿De acuerdo? Y como dije esta mañana, el mejor modelo referente es el Señor Jesús. Debemos hacerlo así. ¿Cómo sanó el Señor? Bueno, hagámoslo como Él lo hizo. Hagámoslo como Él lo hizo. Actuemos en fe. ¿Qué hacía el Señor? Imponía las manos y daba la palabra. Es lo que Él dice. Marcos 16, 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes. No quiere decir que vayamos a buscar cascabeles por allá en el desierto y a ver cómo nos va. No. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y luego dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así de sencillo. Debemos hacerlo como Él lo dice. A ver, cierre sus ojos. Piense en la autoridad. La autoridad está en el nombre.
El poder, la fuente de poder es el Espíritu. Dios nos ha dado la palabra. Esto es para el que cree. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ustedes y yo aplicamos. El Señor cree que nosotros podemos hacerlo. Si puedes creer, dice el Señor, lo hará. Esto es en fe. Aquí no dependemos de lo que sintamos. Aquí no dependemos si hay calor o frío. Aquí no dependemos del clima. Esto es cuestión de creerle a Dios y de actuar con base en la palabra íntegra, la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Es posible que usted sane a los enfermos. Vamos a ver milagros. Cuando venga un sordo, no nos asustemos porque llegó un sordo. Ya nosotros sabemos que hay espíritu de sordera. ¿Y qué deberíamos hacer? Espíritu sordo, salga. ¿De acuerdo? ¿Y qué cree que va a pasar si lo hacemos con fe? Que el espíritu se va, porque está obligado a salir. Si lo ordenamos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, se humilla, se somete toda potestad. Entonces, si el espíritu de sordera se va, ¿qué le va a pasar a esa persona? Bueno, es libre, es sanada. Pero tenga en cuenta que posiblemente el espíritu causó o atrofió órganos. ¿Sí? Atrofió, causó daño. Entonces, ya habiendo sacado el espíritu de enfermedad, lo que debemos es declarar la palabra creativa para que los órganos se restauren. Primero, echando fuera el espíritu de enfermedad, ordenando que el espíritu salga de la persona y luego dando una palabra creativa para que los órganos atrofiados se restauren. ¿Qué va a haber como resultado? Sanidad, un milagro, ¿o no? Un milagro. Ustedes y yo podemos hacerlo. Lo que pasa es que no lo hemos practicado, pero la autorización ya la tenemos, porque el Señor nos ha ordenado para ir a sanar a los enfermos. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana Pai. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248.